Reciban un cordial saludo desde Lima, Perú. Mi nombre es Sofía Rodríguez. Me encuentro en esta hermosa biblioteca del distrito de Miraflores, la biblioteca Ricardo Palma. Muchas gracias a la municipalidad de mi distrito por permitirme dirigirme a ustedes desde este hermoso lugar. Debo agradecer a los organizadores de las primeras jornadas de la corrección de textos en español. La corrección, una labor multidisciplinaria organizada por la Facultad de Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador. Para mí es un motivo de muchísima alegría poder dirigirme a ustedes. Mi trabajo de hoy abarca el conocimiento, la actualización, las competencias, los saberes, las destrezas del profesional de la corrección de textos. Un tema tan tratado, muy tratado por varias personalidades de la corrección, y sin embargo me atrevo a focalizarme en la capacitación y en la motivación que debe tener el profesional de la corrección para seguir estudiando. Como sabemos, el profesional de la corrección es una persona que se dedica a enmendar errores y erratas, sí. Pero a la vez, esta persona tiene que trabajar en un equipo. Este equipo de trabajo es el que provee las condiciones para el desempeño de la labor del corrector. Entonces, si el corrector trabaja dentro de un equipo, tiene que ser una ayuda, tiene que ser un aporte a ese equipo. Si esa persona no está capacitada, si no se actualizó, si no domina un programa informático, más que un aporte es un lastre. Y eso es lo que queremos desterrar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, el corrector de estilo hizo los cambios, malogró mi texto? O la editorial, ese editorial cambia demasiado los textos, no se nota la letra, la mano del autor. Esas quejas que son muy frecuentes entre el público que publica o entre el público lector deberían ser un llamado de atención al trabajo que estamos haciendo. Bien, paso entonces a detallar nuestra investigación. Debo empezar con el afán por la investigación. ¿Por qué un corrector o una correctora debe investigar permanentemente? Porque el trabajo que realizamos, ¿sí?, necesita de personas curiosas que investiguen. No nos conformamos con la primera lectura, no nos conformamos con lo que dice el texto a la primera. Lo que tenemos que hacer es investigar, pero esa investigación la tenemos que cultivar. ¿Cómo cultivamos la investigación? Con método de trabajo, con hábito por la lectura, con esa tendencia que tenemos los profesionales de la corrección a escuchar, a leer. Esa curiosidad por el idioma hace que esta labor sea un producto de investigación. ¿De qué otra manera lo hacemos? Los saberes, los conocimientos, las habilidades, que a veces son innatas, cuando vemos que a un chico le gusta la lectura, o cuando una niña empieza a leer y se pregunta por qué dice tal cosa y no lo otro, esas habilidades que pueden parecer innatas hay que trabajarlas. No es lo mismo. Si alguien puede nacer con una habilidad para patear un balón, pero si esa persona no practica, no se capacita, no afina su técnica, nunca será un Messi, ¿no? Bueno, sobre eso voy a centrarme en unos minutos. Para empezar este desarrollo, debo decir que la corrección es un oficio. Ya está claro. Se ha dicho mucho que la corrección es una ciencia, que también es un arte y que prácticamente conjugan arte y ciencia para lograr un resultado. Voy a tomar las palabras de Antonio Martín en su última publicación junto con el colectivo Palabras Mayores, en la que Antonio nos dice que la corrección es todo eso, pero además es un oficio. Y me centro en eso porque cada vez vemos que es más importante que la persona que trabaja en corrección sepa su oficio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el oficio de la corrección abarca resolver problemas, quien corrige debe resolver problemas. Si el oficio de la corrección abarca elegir entre muchas posibilidades una opción gramatical, el corrector debe saber cuál.
Si el oficio de la corrección incluye decidir por una palabra, el corrector debe saber qué palabra y por qué la elige. Esos criterios nos ayudan al equipo de trabajo a tener la seguridad de que las publicaciones que vamos a llevar a cabo tengan la calidad suficiente para entregarla a un público que cada vez es más exigente. Muchas veces no nos damos cuenta para quién trabajamos. He aquí el punto de partida. ¿Quién nos va a leer? ¿Quién nos va a criticar? ¿Quién nos va a recibir? ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a hacer clic en un texto que hemos producido? Si estamos pensando en los lectores, debemos tener al mejor equipo. Y un buen equipo editorial incluye a una persona capacitada en corrección, a una, a dos o a tres. Lo que interesa es que esas personas tengan ese ímpetu por la investigación y por su capacitación individual. Bien, el corrector de hoy es versátil, no es el corrector de antiguo, que estaba en un rinconcito, que se llevaba sus originales impresos y se iba a su casa a trabajar en papel y con lapicero, pluma, y luego de un mes o dos regresaba a la editorial a entregar sus materiales. Y no conocía ni al autor ni al editor y trabajaba solo. Los tiempos actuales nos han hecho que trabajemos en línea muchas veces, que tengamos sesiones por Skype con el autor. De repente el autor está en otro continente. La tecnología nos ha hecho que pensemos en un diferente tipo de lector, porque no es lo mismo una publicación impresa que una publicación digital. Entonces, lo que está pasando con el oficio de la corrección es que se está enmarcando en un ambiente totalmente diferente al que trabajaron nuestros antecesores. Y es ahí donde tenemos que adaptarnos. Y no solo adaptarnos, sino capacitarnos. Por eso, entre las muchas competencias que ya han descrito las autoras García, Negrón y Estrada, que son las competencias gramaticales, textuales, enciclopédicas, debemos cultivar otros saberes, otras competencias, otras habilidades. Una de ellas, para mí, imprescindible, es la tecnología. Si no estamos actualizados en tecnología, poco puede ser el aporte que pueda dar el corrector al trabajo de corrección. ¿Por qué? Porque los programas informáticos cada día se modernizan. Hace no pocos años teníamos un Adobe en el que no podíamos hacer cambios. Hoy necesitamos saber más sobre programas como InDesign, programas que nos permitan acelerar, agilizar y sobre todo optimizar el trabajo. Si no tenemos esas competencias en tecnología o en nuevos programas, tenemos que hacer dos cosas. Uno, nos capacitamos de manera individual, navegando, buscando tutoriales, que los hay ahora en demasía en la red, o nos inscribimos en una institución que nos garantice que el conocimiento será de modo óptimo. Sí, hay que hacerlo, hay que invertir, señoras, señores que me oyen, hay que invertir en nuestra capacitación, porque si no lo hacemos, nos vamos quedando relegados. Tecnología. Un segundo aspecto que no debe descuidar ningún profesional de la corrección, oiganlo bien, lo pongo en segundo lugar, pero en realidad debería estar ya innato, inherente a este oficio, es el conocimiento de la gramática normativa, que abarca saberes que no son innatos. Hay que aprender, hay que seguir buscando información, hay que tener un conocimiento superior al lector común. Eso significa poder intervenir los textos con criterio. Ese criterio no es gratuito, hay que lograrlo, hay que buscarlo. Hay que llevar un registro, por ejemplo, de todo lo que uno va aprendiendo. De ahí que rescatemos la libreta del corrector, ese cuadernito ordenado en orden alfabético, en el que vamos anotando cada cosita que vamos aprendiendo. Eso no debería quedar en el pasado. Es cierto que ahora la podemos hacer en Word, cierto. Para mí es muy importante que, por ejemplo, una vez que hemos descubierto la diferencia entre un prefijo como inter o intra, cuando hablamos de un tren intracontinental o de un tren intercontinental, si ya aprendemos esa diferencia, la registro y la aprendo o la aprehendo. ¿Para qué? Para no volver a equivocarme. ¿Sí? Ese es un registro de los saberes que es responsabilidad individual. Muy bien. Es importante que esta gramática nos provea de las herramientas para poder decidir
decidir en el equipo, porque finalmente, ¿qué es el corrector? Es un asesor, es una persona a la que le preguntan cómo es el uso lingüístico, cómo es la gramática, cuál es la concordancia adecuada, qué palabra elegimos, qué estructura es mejor, esta o esta. Ser asesor en un equipo es una tremenda responsabilidad. Por eso es importantísimo que nos capacitemos. Un tercer aspecto tiene que ver con los saberes enciclopédicos. Si bien es cierto, cuando uno es más joven, no tiene todas esas sapiencias, es verdad que con los años los saberes enciclopédicos sí hay que desarrollarlos. ¿A qué me refiero con esto? Tomando a García Negrón y Estrada, es ese componente que nos da la cultura general. El teatro, el cine, una buena conversación, buenas lecturas, leer en internet, leer en papel, ir a seminarios, bajar de la internet documentación novedosa sobre investigaciones científicas, tener acceso a las revistas de investigación, esas revistas indizadas, para consultar, para enterarnos de lo que está pasando en el mundo. Un corrector que viva en su burbuja no asciende, no trasciende. Otro aspecto es la redacción. Como nos dice la maestra Alicia Zorrilla, cada vez el corrector necesita ser también escritor. ¿Por qué es importante la redacción? Porque si una persona no tiene destrezas para escribir, ¿cómo va a detectar errores en otra persona? Este es un trabajo individual. A mis alumnos siempre les repito lo mismo. Lo primero es capacitarse en redacción para luego poder enmendar la redacción de otras personas. Este trabajo también es individual. O pagamos un buen curso, una academia en la que nos enseñen las destrezas de la escritura, o nos capacitamos de modo individual, pero responsablemente. Básicamente estas son las líneas que he marcado para este trabajo. Será motivo de otra investigación poder ahondar en cada una de ellas. Debo decir entonces que, como conclusiones, he preparado dos. Uno, la investigación es parte inherente del trabajo del corrector. Sin ella no habrá criterio para elegir una estructura u otra. 2. El oficio del corrector necesita que se plantee como necesidad urgente la actualización de conocimientos en todos los ámbitos que nos abarcan. Conocimientos gramaticales, tecnología, saberes enciclopédicos, incluso un saber más, que es el comunicativo. ¿Cuántas veces hemos encontrado dentro de un equipo de trabajo a una persona que corrige, pero que no se comunica? Ese saber, esa competencia comunicativa también hay que desarrollarla. No tiene nada que ver con la timidez. Lo que tiene que ver es con ese deseo de ser comunicativo, de integrarse a un equipo. Necesitamos capacitarnos y actualizarnos dentro de este mundo vertiginoso en el que nos ha tocado vivir en cuanto a la tecnología. No seamos ajenos a que el desarrollo tecnológico ya está aquí con nosotros. Al contrario, adelantémonos, busquemos siempre las últimas versiones. Así como buscamos la última versión de APA para nuestras citas y referencias, busquemos siempre las últimas versiones de los programas informáticos, porque eso nos va a permitir estar a la altura de las exigencias de este oficio que se enmarca en este ciclo pleno de tecnología, de saberes, pero también de lectores cada vez más exigentes. No esperemos a que nos devuelvan un libro por nuestras erratas y nuestros errores. Capacitémonos pensando en que el trabajo de corrector es un servicio y por lo tanto lo debemos brindar de la mejor manera, siendo personas responsables, honestas, intelectuales, investigadores, porque este trabajo es en base a un texto, que es lo que no debemos olvidar. El texto es nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada. Y en el camino necesitamos conocer el lenguaje, necesitamos otros saberes que nuestros antecesores no tenían como una exigencia, nosotros sí. Nos vemos en el quinto CICTE en Colonia del Sacramento. Muchas gracias por su atención.